Le voy a pedir que abra su escritura en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 7. Gloria a Dios. Segunda de Crónicas, capítulo 7, versículo 14. Alabado. Y en este día, hermano, tenemos un tema bien hermoso que se llama la verdadera humillación. Gloria al Señor. Alabamos su nombre. La verdadera humillación. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Segunda de Crónicas 7:14. ¿Lo tiene? Lo leemos para la gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Mire, óigame. Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Alabado sea su nombre. Gracias, Padre. Puede sentarse, hermano. Gracias, Padre. Mira, Dios mío, vamos a predicar tu palabra, Señor. Yo sé que tú ya no lo ministraste, Señor, en esta hora, Dios mío, pero tu palabra, Señor, nos habla, Dios mío. Traemos esta palabra, Señor, que tú nos has regalado para compartirla con mis hermanos y con todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Este mensaje es para usted también, para mí y para usted. Gloria al Señor para siempre. Porque Dios tiene bendición para todos. Tenemos esa bendición que nos ven por las redes sociales. Y también ellos pueden recibir el mensaje de salvación. Aleluya. La verdadera humillación. Gloria al Señor. Alabado sea su nombre. Aleluya. Le adoramos. Le adoramos. Como leíamos, ¿verdad? El versículo dice: si humillare mi pueblo. Y ahí nos vamos a centrar primeramente. Dice que el humillarse, hermano, es la acción y efecto de humillar o humillarse. Sinónimos: modesto, sencillo, humilde, respetuoso, sumiso, dócil y lo más importante, hermano, que nos cuesta. Digo que nos cuesta porque a todos nos cuesta ser obedientes, hermano. Mire, nosotros hablamos de todo, hermano, pero lo que menos hacemos es obedecer la palabra del Señor. Y mire, y lo peor que la conocemos, hermano. Eso es lo más contradictorio, que conocemos la palabra, pero no la obedecemos. Entonces, uno de los sinónimos es ser obediente, ¿verdad? Cuando nosotros miramos, estamos reconociendo la palabra, reconociendo que esta palabra es palabra de Dios. Y Señor, sí, Señor, esta es tu palabra y estoy dispuesto a obedecer. Acepto, me humillo delante de ti, reconozco que te fallo. Reconozco, Señor, que soy altivo, que soy orgulloso, que soy rebelde. Pero en esta hora, Señor, me humillo delante de ti. Reconozco que peco. Reconozco que te fallo. Aún con nuestros pensamientos le fallamos al Señor. Porque dice: no hay hombre que no falle, que no peque. Y como antónimo, ¿verdad? Después de ser, dice, dócil, humilde, modesto. El antónimo, lo opuesto, dice altivo, orgulloso, rebelde y desobediente. Eso es lo contrario a la humillación. No hay manera, hermano, de alcanzar la gracia y la misericordia de Dios, sino a través de lo que es para Dios la actitud más hermosa y sublime en el ser humano, que es la humillación. El humillarse, hermano, es la puerta para llegar a la presencia del Señor. Si usted y yo, hermano, o cualquiera, todo aquel que nos ve, que no se humilla delante del Señor, sea que haya aceptado a Cristo o no, si no se humilla,
El que no ha aceptado nunca a Cristo, sabemos que tiene que humillarse reconociendo que es un pecador y que nunca ha conocido a Dios, que no conoce su palabra y por lo cual ha vivido apartado del Señor. Y hasta que se humille y que reconozca que nació en pecado y ha crecido en pecado y se ha desenvuelto en esta vida en pecado, tiene que reconocer, humillarse de que Dios lo está llamando para salvación y vida eterna. O sea, tiene que humillarse, aceptar que es un o una pecadora. Yo siempre he dicho que de todo aquel que nunca ha conocido a Dios, que dicen que oran, que le oran a su Dios, no sé a cuál Dios si nunca lo han conocido. Como dijo Job, de oídas te había oído. O sea, han oído que hay un Dios, han oído que hay un creador en los cielos y que es nuestro Padre, pero nunca lo han conocido. Dios sí los conoce, porque Dios conoce a todo ser humano. Dios conoce, hermano, desde el más pequeño hasta el más grande. Desde Adán, primer hombre, hasta el tiempo presente, hermano, Dios conoce todas esas generaciones, cómo fue su corazón, cómo ha sido y cómo es su corazón. Dios nos conoce. Pero esa gente que nunca ha conocido a Dios, que dice entre comillas haber conocido a Dios. ¿Y por qué decimos eso, hermano? Porque cuando vemos sus actitudes, porque la humillación es una actitud, hermano, es un comportamiento que nosotros tenemos como señal que nos hemos humillado. Aceptamos, reconocemos, somos humildes, reconocemos nuestros defectos, reconocemos nuestros errores, pero no queremos seguir así. Queremos cambiar, queremos agradar a Dios, no queremos perdernos, hermano. No queremos que cuando Cristo venga por su iglesia quedarnos, porque de qué sirve todos los años que hemos dicho servir a Dios y cuando venga Cristo dice que vayamos a ser avergonzados. No, hermano, yo no quiero estar en ese grupo. Ni creo que usted que nos está escuchando, nos está viendo, quiere estar en ese grupo de aquellos que se vayan a quedar en el día cuando Cristo venga por su iglesia. Es por eso que traemos esta palabra en esta tarde, la verdadera humillación, cómo acercarnos a Dios, cómo agradar a Dios, cómo guardarnos en el camino con la esperanza de salvación, porque nuestra salvación, hermano, es en esperanza. Somos salvos en esperanza, porque no se ha dado. Porque en cualquier rato que nos descuidemos la podemos perder, hermano. Eso es lo más terrible, que la salvación, algunos creen que no se pierden. Como un grupo que hay por ahí, salvo, siempre salvo. Usted aceptó a Cristo y haga lo que haga, no pierde la salvación. Mentira del diablo, hermano. Es la mentira que el diablo le ha metido a los religiosos. Acepta a Cristo y no importa lo que hagas de aquí para allá, porque si sos siempre salvo, siempre salvo. Ese es el tema de algunos. Y se excusan en algunos versículos bíblicos que están ahí mal interpretados, fuera de contexto. Como dice, un texto fuera de contexto es un pretexto. Entonces, mire, no hay manera de alcanzar la gracia, dice, y la misericordia de Dios, sino a través de lo que para Dios es la actitud más hermosa y sublime en el ser humano, la humillación. Es reconocer que hicimos mal, confrontándonos a nosotros mismos con valentía, hermano. Hay que ser valiente para aceptar nuestros errores. Hay que ser valiente, hermano, para aceptar que nos equivocamos. Es por eso, usted sabe que por eso hay algunos que mienten, porque no quieren reconocer que se equivocaron, hermano. Y no quieren pasar la vergüenza, que no, hermano, el equivocarse es de humanos. Y el reconocer, hermano, querer cambiar es de valientes.
Porque cuando dice me equivoqué, usted es valiente, nos está enfrentando a las consecuencias. Porque el mentir no nos lleva, una mentira lleva a la otra y va a seguir mintiendo todo el tiempo, hermano. Todo el tiempo va a seguir mintiendo. Esa es la mentira. Pero nosotros, hermanos, vivimos en la verdad. Usted y yo que conocemos a Cristo, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Dice reconocer que hicimos mal, confrontándonos a nosotros mismos con valentía y haciendo un pacto con el Cristo de la gloria, quien no vino a condenar, sino a salvar. Haciendo de esta forma la paz con Dios. No me diga, hermano, que usted tuvo paz mientras usted no conoció a Dios. Había una paz, hermano, un gozo pasajero. Cuando todo le iba bien, claro. ¿Quién no se va a gozar cuando le va bien, hermano? Mire, cuando hay dinero suficiente, cuando no hay enfermedad, no hay preocupaciones, hermano, todo está bien, color de rosa. Y ese es el mundo, hermano. Ay, pero cuénteles, pregúnteles cuando viene la dificultad, hermano. Hay unos que hasta se quitan la vida, hermano. Se angustian tanto, hermano. Se desesperan que llegan hasta quitarse la vida. Y eso, hermano, de los problemas nosotros no estamos excluidos. Nosotros como seres humanos también pasamos, como hijos de Dios, hermano, también pasamos problemas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que ahora tenemos a uno que nos ayuda, a uno que tiene poder, hermano, para ayudarnos a salir de cualquier dificultad. Esa es la diferencia con el que no tiene a Cristo. Nosotros tenemos un ayudador. Tenemos a alguien que nos defiende, hermano. Alguien que mira, que está al cuidado de nosotros. El mundo no. Es más, el mundo, hermano, está bajo juicio. Vamos a estar, yo sé que no vamos a tener mucho tiempo, pero vamos a ver, hermano, qué pasa con aquellos que aún han conocido a Dios. Porque aquí vamos a hablar del que nunca ha aceptado a Cristo y tiene que humillarse, pero también del que ha aceptado a Cristo y por allí ha fallado y también tiene que humillarse delante del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Le adoramos y le bendecimos, le exaltamos, le damos toda la gloria, aleluya. Mire, y hablando de la humillación, hermano, vamos a hablar de un hombre que fue el rey David. Gloria al Señor, le adoramos. Dejemos, no le ponga atención a eso, no sé cómo pagar. Gloria al Señor. Cuando nosotros hablamos del rey David, hermano, hablamos en la predicación anterior que yo tuve, hermano, hablamos del pecado del rey David. Cuando el rey David le quitó la mujer a uno de sus soldados, entonces, y adulteró y mató. Pero vamos a ver las consecuencias de ese pecado. ¿Y qué es lo que experimentó el rey David, hermano, por esa falta que cometió, conociendo? Porque hablamos de los que conocemos, vea, que aún conociendo, gloria al Señor para siempre, que aún conociendo la palabra del Señor, se atrevió, hermano, y no tuvo en cuenta el fallarle a Dios. El rey David conocía los mandamientos de Dios, hermano. Él sabía, por lo que vamos a estar leyendo, hermano, qué le sucedía al que adulteraba y qué le sucedía al que mataba. Cuando Dios envió al profeta Natán a darle el mensaje a David como resultado del pecado que él había cometido, mire, se lo encontramos en 2 de Samuel. Vamos a leer un poquito, 2 de Samuel 12, del 5 en adelante. Dice, entonces se encendió el furor de David. ¿Se acuerda que Natán le trajo una parábola a David del hombre rico que tenía muchos animales y que le había quitado la corderita que el pobre tenía y se la había matado para darle de comer a una visita que había tenido? Entonces, cuando este profeta le dice al rey David lo que había hecho este hombre rico, ¿sabe lo que dijo David? Mire, entonces se descendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre. ¿Contra cuál hombre? Con aquel que se había robado la corderita.
y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo, es digno de muerte. David sabía, hermano, que el que hacía algo semejante era digno de muerte. Pero cuando sucedió esto, hermano, cuando el profeta Natán llegó, había pasado ya casi un año. Acordémonos que cuando él le quitó la mujer a Urías, salió embarazada rápidamente. Mandó a matar con la espada de Amón, dice, al esposo. Pasó el tiempo de su embarazo, el hijo nació. Y vamos a estar viendo otros pasajes que nos testifican de lo que estoy hablando. El tiempo que había pasado desde el tiempo que David pecó. Entonces, había pasado como un año, hermano, cuando el profeta Natán apareció con el mensaje de Dios. O sea que el niño ya hasta había nacido. Habían pasado, ¿qué? Más o menos un año. Entonces, parece que a David se le había olvidado, hermano, que se había comido la corderita y que había matado al dueño de la cordera. Y por eso cuando el profeta le da el mensaje, dice que se encendió en furor, hermano. Y dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Lo que él no sabía, lo que venía. Y debe pagar, dice, la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Él conocía la ley, hermano. David conocía los mandamientos, hermano, porque le cita un pasaje de las Escrituras que está en Éxodo 22:1. Cuando alguno hurtare buey o oveja, dice, y lo degollare o vendiere, por aquel buey pagará 5 bueyes y por aquella oveja 4 ovejas. El que robare, él robó, adulteró y mató, hermano. Él conocía que el que adulteraba, hermano, morían. La mujer y el hombre morían indiscutiblemente, hermano. Esa era la ley. Él sabía. Entonces se dio cuenta, hermano, pero se le había olvidado que conocía los mandamientos, como nosotros, hermano. Por eso hacemos como hacemos hay veces, porque se nos olvida la palabra del Señor. Porque la tenemos aquí, hermano, pero no la tenemos aquí. Porque si la tuviéramos aquí, la pusiéramos por obra. O sea, tenemos el conocimiento, pero el conocimiento no nos salva, hermano. El conocimiento del principio, lo que nos salva, hermano, cuando se da la humillación aquí. Entonces, el rey David conocía la palabra, hermano, porque le cita al profeta la misma palabra. Y debe pagar la cordera con 4 tantos porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre, muchacho. No, hombre, yo creo que David, hermano, pegó un salto. Porque hay veces nosotros, hermano, hacemos nosotros, pero mire, nos comimos la manzana, ¿me entiendes? Y nadie me vio, pero sí señalamos al otro, ¿verdad? Sí señalamos la condición del otro, pero nosotros lo comimos la manzana y creímos que nadie nos vio. Así le pasó a David, hermano. David se comió la cordera, se la robó, se comió la corderita, hermano, y mató al dueño de la cordera. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová. Aquí viene lo duro, hermano. Aquí viene lo duro cuando Dios nos enfrenta por nuestras faltas. Y ahí es donde no nos gusta. Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Como te dice: muchacho, yo te he prosperado, te he dado un buen trabajo. Tienes, no tienes necesidad de nada, pero ¿por qué te portas así? No te falta nada. Tienes buen trabajo, tienes buena salud. O sea, si Dios nos enfrentara a nosotros, ¿verdad? Así como enfrentó a David. Porque a David le está diciendo: mire, tú eres aquel hombre, dice, y dice: y te di la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá.
y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Sea desagradecido, le digo. Si somos nosotros, hay veces, hermano, malagradecidos. Mire, Dios nos trata bien, hermano. Nos tiene sanos, nos tiene con vida, no nos falta nada. Y aún así, hermano, no hacemos nada por la obra del Señor. Nos negamos a trabajar para la obra del Señor. Tenemos todo. Tenemos buen carro, hermano, que no se nos queda en el invierno. Mire, ahí andan los carros, hermano, no se quedan. Yo no he oído ningún hermano que se le ha quedado el carro. Bueno, la hermana Elma nomás, ¿verdad? Pero hermano, de los que estamos aquí, ¿verdad que no? Mi carrito ahí anda, mire, hermano. Contento estoy con esa bendición que Dios me ha dado. Entonces a David, hermano, Dios le había dado mucho. Y como le dice, y aún te habría añadido más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra? Ajá, porque tenés en poco los mandamientos. Mire, hermano, aquí Dios nos está enfrentando a nosotros también, lo que le dije. Conocemos la palabra. ¿Por qué lo tenemos en poco, pues? Eso es lo que le está diciendo a David. ¿Por qué tuviste en poco la palabra de Jehová y te atreviste a hacer lo que hiciste? Pero ya se le había olvidado a David. Y todavía le cita los mandamientos, hermano, al profeta. Y se pone enojado, ¿me entiendes? Se pone bravo con ellos los salvadoreños, vea. Porque tú dice, así dice, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer y lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora, mire, hermano, y esto es lo que muchos hermanos tenemos que pasar si le fallamos a Dios. Y tenemos que pensar, hermano, pero hay veces no pensamos. Mire, en el momento no pensamos y solamente pensamos en lo que nos vamos a deleitar con lo que vamos a hacer. Nos saboreamos con lo que vamos a hacer, pero se nos olvida, hermano, que hay consecuencias que van a venir, que Dios no puede ser burlado, hermano. Dios no va a dejar pasar nada, hermano. A nadie. En esta ocasión fue el rey, imagínense. Somos nosotros más que David. Que nosotros vamos a escapar si cometemos un pecado. Vamos a esquivar las consecuencias. No, hermano. Ese no es el tema de ahora, pero la próxima predicación no se la pierda porque vamos a estar hablando de las consecuencias del pecado. Entonces, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste su mujer, por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada. Por lo cual no se apartarás jamás de tu casa la espada. Mire, hermano, oír esas palabras, hermano, que vienen de Dios no es cosa fácil. Por eso, hermano, usted y yo tenemos que caminar, como dice, hermano, con pie de plomo, hermano, viendo. Mire, para levantar un pie es como cuando usted camina en la nieve, hermano, y está liso. Mire, para levantar un pie, usted tiene que estar seguro el otro. Antes de mover este pie, usted tiene que estar bien seguro si no se va a deslizar. Así tenemos que andar, hermano, en el camino del Señor. Antes de hacer lo que vamos a hacer, lo que estemos a punto de hacer, de fallarle a Dios, hermano, pensémoslo. Meditemos qué consecuencias. Ahí acordémonos de la palabra, hermano. ¿Cuáles son las consecuencias de aquel que le falla a Dios? Ah, no, pero usted y yo solamente pensamos en el momento. Wow, ¿cómo me voy a deleitar yo con esto? Yo pienso que David, hermano, cuando vio a esa mujer bañándose, wow, la vio tan hermosa, hermano. Y David tenía más mujeres, hermano. David tenía más mujeres. Por ahí tenía a Abigail, la del hombre de allá del Monte Carmelo. Tenía otras. Por allá se le había quedado la que le había dado también Saúl, la hija de Saúl. Que al final la manda a traer también porque le hacía falta una del harén que tenía, ¿me entiendes? Entonces, pero parece que David, hermano, no pensó en las consecuencias. Veamos lo que dice el 12:11. Así ha dicho Jehová:
Después de que le dice que la espada no se iba a apartar nunca de su casa. Y ese es otro tema de otro costal, como le dije, ¿verdad? Las consecuencias, todo lo que sus hijos, ¿me entienden? Su hija, sus medios hermanos, lo vamos a dejar para después. Así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa. Bien, hermano, eso es lo más terrible. De la misma casa se iban a levantar los problemas. Y así sucedió. Y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Esto sucedió con Absalón. Le hicieron una champita allí para cuando él iba huyendo de Absalón, le dijo a Ahitofel: mira, llegate a las mujeres de tu papá. Y dice que delante de todos, hermano, él lo hizo. Tú lo hiciste escondidas, dice, pero yo voy a dar a tus mujeres, dice, que las usen en público. ¿Usted se imagina eso? Yo creo que David en ese momento, hermano, estaba recibiendo un golpe tan fuerte que yo no se lo deseo ni para mí ni para nadie, hermano. Dice: así ha dicho Jehová: he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Ese es nuestro Dios, hermano. Es que Dios es amor, hermano. Pero mire, pero a la gente se nos olvida. Bueno, digo porque se nos olvida, hermano, la segunda parte, que también es fuego consumidor. La gente solo se enfoca en que Dios es amor, hermano. Pero nos olvidamos de que Dios es fuego también consumidor. Entonces dijo David a Natán, allí donde David pegó el salto, y dijo, ahí está la humillación de David. Dice: entonces dijo David a Natán: pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová. Allí reconoció David, hermano, todo lo que se le había olvidado y qué es lo que iba a sufrir por haber pecado contra Dios. Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. O sea, claro, no iba a morir, porque se le tocaba al adúltero morir, hermano, a él y a la adúltera. Pero Dios le salva la vida. Pero le dice: mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. Miren, y ese es el peor problema, hermano, que la gente lo está viendo y me está viendo a mí hacer lo incorrecto delante de Dios. Y dicen: y ese que no es cristiano, pues, y no va a la iglesia, pues, y no sale con la Biblia y con corbata, ¿y por qué está haciendo esto? Blasfeman el nombre de Dios por causa de nosotros, hermano. Por causa de nosotros. Eso es lo que le está diciendo Natán. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Quiénes son los enemigos de Jehová? Los inconversos, los que se oponen al evangelio, hermano. Y lo están viendo, su vecino lo está viendo así, mire, hermano, con lentes de larga vista. A ver qué usted y yo estamos haciendo, hermano. Si verdaderamente honramos al Dios que nos ha salvado, hermano, o lo desprestigiamos. La gente blasfema, hermano, por muchos cristianos que se dicen cristianos, porque yo creo que allá hay una incógnita. Pues ahí es donde decimos cristianos entre comillas, porque el que hace algo indebido, hermano, conociendo la palabra, ¿qué podemos decir, hermano? ¿Que es cristiano? Ya dijimos que el conocimiento, hermano, no quita el pecado. El conocimiento no quita el pecado, hermano. Lo que hace que nosotros agrademos, nos apartemos del pecado, hermano, para agradar a Dios. Esa es la diferencia. Que conozcamos y lo practiquemos. Tengamos temor a Dios, hermano. Porque eso es lo que ha pasado. Se ha perdido el temor a Dios. Se ha perdido el temor a Dios. Por eso muchos hacen como hacen y no les importa que la gente blasfeme de Dios, hermano. Y qué triste, hermano. Mire, cuando usted evangeliza a alguien y empiezan a blasfemar, es mejor dejarlos ahí, hermano, porque no puede estar usted escuchando, hermano, lo que esa gente dice de Dios. Entonces mejor, mire, porque los hace pecar más.
Empiezan a blasfemar, hermano. Entonces mejor nos vemos, muchachos. Que Dios tenga misericordia de ti. Entonces, más por cuánto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido ciertamente morirá. O sea que le digo que ya había pasado más o menos como un año. Y allá a David se le había olvidado el pecadito. Pecadote, hermano. 3 pecados cometió. 3 pecados grandes. Entonces le dijo que el hijo iba a morir. La confrontación entre Natán y David, hermano, ocurrió más o menos como un año después del incidente con Betsabé y la muerte de Urías. Y allí, hermano, es donde sale el Salmo 91, el Salmo 51. En ese tiempo, cuando Dios confronta a David y David se humilla delante de Dios, ¿qué es lo que hace David? Veamos lo que dice el Salmo 51, hermano. Allí donde David, hermano, se humilla delante de Dios. Y mire cómo empieza el Salmo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. ¿Qué está haciendo David? Humillándose, hermano, reconociendo su pecado y decirle a Dios que le perdone sus pecados. Láveme más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí, vamos a esquivar eso, vamos a ir al 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Usted se acuerda cuando el ángel de la muerte pasó por el pueblo de Israel y con un hisopo, dice, envían? Entonces, límpiame con hisopo. O sea, eso tipifica el hisopo, limpiar con la sangre. Límpiame con hisopo, dice, y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Ya David había empezado a sentir, hermano, los efectos de su pecado. Todo ese año, hermano, yo creo que David, hermano, no tenía paz. Porque el pecado no trae paz, hermano. El pecado trae angustia, trae desesperación, hermano. Porque todo aquel que se levanta contra Dios no le va bien, y Dios no se queda tranquilo, hermano. Va a castigar, hermano, con vara, si es posible. Para Él glorificarse, hermano. Para Él santificarse, porque así se santifica a Dios. Corrigiendo el pecado, castigando el pecado. Así se santifica el Señor. Porque Él es santo, hermano. ¿Cuántos creen que Dios es santo? Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. O sea, mis huesos me duelen. Estoy abatido en este dolor. O sea, el pecado me ha alcanzado y me siento a morir. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mi pecado y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Le dice usted a Dios que cree un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mire, hermano, qué triste ha de ser, hermano, para alguien que ha visto la gloria de Dios, ha sentido las caricias de Dios, hermano, sentirse seco y vacío, hermano, como los huesos de Ezequiel 37, hermano. Yo creo que eso ha de ser lo más desesperante, hermano. Alguien que acá no haya conocido a Dios y se aparte a causa del pecado, hermano. Eso va a ser triste, hermano. La angustia que se ha de sentir, hermano, la angustia de haber pecado, de haber ofendido a Dios y no sentir paz en el corazón, hermano. Ese gozo que sentía cuando la presencia de Dios se manifestaba, ya no lo siente. Hay tristeza, hay dolor, hay una cara de amargura, hermano, de preocupación. Porque, hermano, yo lo he podido ver. Yo conocí a una muchacha ahí en Montreal cuando no conocía a Cristo, hermano. Su fisonomía. Mira, hermano,
cuando aceptó a Cristo, mire hermano, que es que Dios, es terrible hermano, la gracia de Dios hermano, la misericordia de Dios, que hasta el rostro nos cambia el Señor hermano. Por eso es que la mujer de Dios se dice que no necesita nada para hacerse bella hermano, porque ya Dios la hizo bella en su rostro. No necesita nada hermano. Hay una gracia hermano, hay algo bien especial hermano. Cuando una persona acepta a Cristo, yo pude ver, yo le decía a mi esposa, mira, tú has visto el rostro de esa muchacha, porque ella es cuñada del hermano de mi esposa. Y hermano, mire, un rostro completamente diferente. Por eso hermano, cuando Moisés subió al monte hermano, eso era la gloria de Dios hermano, que el pueblo de Dios veía en el rostro de Moisés. El pueblo de Moisés, el pueblo de Dios veía la gloria de Dios reflejada en el rostro de Moisés, hermano. Brillaba su rostro. Así brillan el rostro de los cristianos, hermano. Pero el que vive conforme a la palabra de Dios. Pero cuando usted ve a un cristiano, hermano, nunca se ríen, hermano. Nunca se ríen. Andan siempre preocupados, angustiados. Usted les pregunta, hermano, ¿y qué le parece el día hoy? Está demasiado, muy fuerte está el sol, demasiado brilloso y me molesta los ojos. Si está oscuro, no hermano, está muy oscuro, va a llover. Nada les parece bien hermano, porque en su corazón no hay paz, en su corazón no hay gozo hermano. Y eso es lo que le falta mucho, aún llamándose cristiano. Por eso el cristiano hermano, el saludo del cristiano hermano, como está bendecido hermano, Dios me lo bendiga. Y hermano, usted ve una sonrisa. Por eso dice que un corazón contento hermosea el rostro. ¿Usted lo ha leído? Un corazón contento hermosea el rostro, hermano. Si hay preocupación, hermano, y en sus facciones, hermano, se ve solo tristeza, preocúpese, hermano. Preocupémonos, hermano. Cuando llega la tristeza y una angustia, una zozobra a nosotros, ¿y qué está pasando, hermano? Escudriñemos nuestros caminos y volvamos a Jehová. Levantemos nuestras manos a Dios. Nuevas son cada mañana. Nuevas son cada mañana y volvamos a Jehová nuestro Dios. Mi hermano, qué hermoso servirle a Dios, hermano. Dele un aplauso al Señor. Y está contento de servirle al Señor, hermano. Dele un aplauso, hermano. En el rostro del cristiano tiene que haberse regocijo. Sus ánimos, hermano, tienen que estar siempre positivos. Un cristiano no puede ser negativo, hermano. Claro, van a venir situaciones, pero ¿cuál es la diferencia que yo le dije? Que hay el que no tiene a Cristo y el que tiene a Cristo. Que ahora tenemos quien nuestra esperanza está, hermano. Que aunque ahora pasó un problema, claro, me impactó, me sentí triste, pero esa tristeza no tiene que pasar mucho tiempo, hermano. Dios me va a levantar. Dios me va a hacer entender que de eso voy a pasar, que eso no va a ser para siempre, que mañana va a ser otro día, que si ahora está oscuro, mañana me va a resplandecer el sol, hermano. Esa es la actitud del cristiano, hermano. Esa es la esperanza del cristiano. Alabado sea Cristo. Me gozo, hermano, grandemente. Y veamos lo que dice el Salmo 32. El Salmo 32, hermano, es el resultado después de que David se sentía angustiado y le pidió misericordia a Dios. Ahora viene el Salmo 32. ¿Qué dice el Salmo 32? Mire. Bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. Bienaventurado. O sea que parece que el semblante de David ya le había cambiado, hermano, cuando escribió el Salmo 32. Vea lo que dice el Salmo 31. El pecado, ¿me entiende?, lo tenía abatido. Pero en el Salmo 32 dice, bienaventurado aquel cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubierto su pecado. O sea, su pecado ha sido perdonado. Parece que el refrigerio había llegado a la vida de David, hermano. Aunque la espada de David iba a ser haciendo estragos en su familia, hermano, pero él ya tenía paz. Por haberse humillado, pedirle perdón a Dios, y Dios lo había restaurado.
Y esa es la misericordia de Dios, hermano, que aunque le fallamos, Dios nos restaura. Que aunque le fallamos y somos infieles, Dios nos levanta, hermano. Porque esa es la misericordia del Señor. Pero para eso tenemos que humillarnos. Es el principio, hermano, la humillación, la verdadera humillación. Solo vamos a leer esto y voy a llegar a lo que quiero llegar, porque le pusimos la verdadera humillación. Dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad, oiga, y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, mientras escondí mi pecado, mientras lo metí debajo de la gaveta, nadie sabía lo que había hecho. Nadie sabe. Nadie sabe que le echo ojitos a la vecina. Nadie sabe que en la escuela, nadie sabe que en mi trabajo. Mientras cayesen, dice: bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras cayese, envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. O sea que David sintió el peso, hermano, de la corrección de Dios. David sintió la tristeza, la ausencia de Dios en su vida, hermano, en su casa. Habían preocupaciones y las preocupaciones lo estaban matando a David, hermano. Hasta que se humilló, y por eso escribió el Salmo 51. Pero en el 32 ya dice: porque de día y noche se agravó sobre mí tu mano, y se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: yo me tengo que levantar, yo tengo que cambiar, mi actitud tiene que cambiar. Y confesaré mis transgresiones y tú perdonas. Dice: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Por esto orará. O sea, ya cuando Dios nos sentimos libres, parece que como que ya hay ganas de orar, ¿verdad? Porque cuando la gente está siendo pasada, hermano, por el desierto, no hay ganas ni de orar, hermano. La gente está tan abatida, hermano, tan deprimida. Porque le falta primero algo. Le falta la humillación primero. Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de muchas aguas no llegarán estas a él. Tú eres mi refugio. Me guardarás de la angustia, ¿ves? Con cánticos de liberación me rodearás. Qué hermoso, hermano, cuando nosotros nos humillamos. Dios nos perdona, hermano. Y después, hermano, wow, podemos respirar, hermano, y podemos decir: gracias a Dios, pensé que no iba a pasar. Mire, hermano, qué triste cuando usted tiene una enfermedad, vea, y usted, hermano, que pasan los días, hermano, y usted con aquel dolor, hermano, y usted piensa que nunca se va a ir aquello. Qué triste, hermano. O aquella preocupación, aquel problema, hermano, usted piensa que va a ser eterno, hermano. Pero cuando usted ya ve que se va aliviando, parece que como que le va llegando el aliento, hermano. Ya cuando pasó, gracias, Señor, la pasé. Pasé esto, pasé este problema, pasé la enfermedad, Señor. Yo pensé que no iba, pensé que no tenía cura. Ahora vamos a hablar, vamos a adelantarnos, hermano. Traía a otros que se humillaron, otros reyes que también, hermano, le fallaron a Dios, pero ya no tenemos tiempo para eso. Vamos a ir a algo que nos interesa: la falsa humillación. Ay, hermano, aquí es donde Dios nos va a confrontar. O sea, porque si hay una verdadera humillación, tiene que haber una falsa humillación también, ¿sí o no? Porque siempre está el pro y el contra, ¿verdad? Mire lo que nos dice Isaías 58, 3. ¿Por qué dices? ¿Por qué dicen? Ayunamos y no hiciste caso. O sea, le está reclamando a Dios, hermano. El pueblo de Israel le está reclamando a Dios. ¿Por qué dicen? Ayunamos, dice Dios, y no hiciste caso.
Humillamos nuestras almas. O sea que en su opinión el pueblo de Israel, hermano, se había humillado. ¿Por qué? Porque ayunaban, pero no veían el resultado. O sea, Dios tenía el oído cerrado. O sea, en el ayuno esa oración no era escuchada. ¿Por qué? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno, aquí responde Dios, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto. ¿Qué es nuestro propio gusto? O sea, me satisfazco a mí mismo, hago lo que a mí me parece, hago lo que yo quiero y no me importa lo que me digan. Mire, hermano, mire, la Biblia dice, no, hermano, yo estoy en ayuno y yo estoy bien. Yo estoy bien. Y está haciendo su propio gusto. ¿Por qué? Porque en ese día de ayuno hay una necesidad de que ir a visitar a un enfermo o alguien está paseando, pero el siervo y la sierva están en ayuno, no pueden romper el ayuno. No pueden romper el ayuno, es bien sagrado el ayuno. Hay la necesidad. O sea que a Dios o sea, no me malentienda. No es que no tenemos que ayunar ni orar, pero que tenemos que saber hacerlo, hermano, para agradar a Dios. ¿Por qué? Miren lo que hacían ellos. Y no te diste, he aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestro propio gusto y oprimís a todos vuestros trabajadores. O sea que hacen el mal, hermano. Hacen lo malo. O sea, están ayunando, pero hacen la maldad, practican la maldad. Maltratan al trabajador, de eso está hablando. Humillan al trabajador, humillan a quien sea en el día de ayuno. Alguien le llama y le dice, no, eso no es así. Así como yo digo, así es. O sea, nuestro propio gusto, nuestra propia opinión. Oprimís a todos. ¿Qué es lo que hacía? ¿Por qué Jesús se enfrentó a los fariseos, hermano? Porque hacían lo mismo. Los fariseos acusaban a Jesús porque en el día de reposo Él sanaba a los enfermos. Es lo mismo, hermano, como cuando usted está en ayuno y tiene que ir a una necesidad. Es lo mismo. Jesús rompía el día de reposo, hermano, porque a Él le importaba más sanar al que tenía necesidad o resolver el problema del que estaba pasando el problema. Y por eso los enfrenta a ustedes, ¿verdad que sí? En el día de ayuno decís, no hay que hacer esto, no hay que hacer aquello, no hay que hacer el otro. Ah, pero a tu burro bien le vas a dar agua, ¿verdad? Tu burro tiene que ayunar contigo también, porque cuando tú le vas a dar agua al burro y lo llevas a tomar agua, estás quebrantando el día de ayuno. Eso es lo que le dijo, estás quebrantando el día de reposo, les dijo Jesús. Ah, pero allí, como es para ustedes, no importa que rompamos el día de ayuno. Pero para hacer una obra, allí sí, para sanar a los enfermos, no era necesario, dijo, que en el día de reposo esta mujer fuera sana. Esa es la falsa humillación. No ha habido humillación ahí. Ha habido religiosidad. Y ese es el problema, hermano. Esa es la falta de humillación. No hemos humillado nuestro corazón, hermano. Decimos que por eso Dios le reprocha. Porque dicen, ayunamos y no hiciste caso. ¿Por qué? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Porque nos humillamos de corazón, hermano. No hubo una verdadera humillación. Era una falsa humillación. Decían ayunar y estar orando, pero no hacían lo que a Dios quería que hicieran, hacer misericordia con aquel que tenían que hacer misericordia, ayudar a quien tenían que ayudar. Y eso sigue pasando, hermano, sigue pasando. O sea, hacíamos cosas, hermano, que no teníamos que hacer,
Pero nosotros decimos que estamos bien, que hemos ayunado y que hemos orado. Lo que vamos a agarrar una úlcera, hermano. Porque ese ayuno y esa oración Dios no la recibió. Enojado con mi hermano, no, hombre, mucho menos. Mucho menos, hermano. Enojado con mi hermano, Dios va a recibir un ayuno o una oración. Pues en la Biblia, aquí está bien claro. Aquí dice Dios bien claro, dice: ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? O sea, que yo no les hago caso a ustedes cuando ayunan. Pues no ayunan bien, muchachos. Humíllense primero y entonces ayunen. Entonces oren. Clámenme a mí que entonces yo voy a responder. Pero si no se humillan, no, hombre. Ahí se van a estar decalillando. Como les dije, una úlcera les va a salir y yo no le voy a contestar. Miren lo que dice Miqueas: hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, Dios, y que pide Jehová de ti solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios, hermano. Hacer misericordia. O sea, la verdadera humillación es hacer misericordia de aquel que necesita que tengamos misericordia de él. Pero si actuamos sin misericordia, hermano, somos implacables con la palabra, ¿me entiendes? No tenemos misericordia de nadie. ¿Qué dice el Salmo? Salmo 51, 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. O sea, hay que quebrantar nuestro corazón delante del Señor. Hay que humillarnos delante del Señor, hermano. Si hemos fallado, tenemos que aceptar, hermano. Hubieron otros que no se humillaron, hermano. Tanto como hay falsa humillación, hay otros que no se humillan, hermano. No se humillan nunca. Hay unos que aparentan humillarse y otros que nunca se han humillado. Miren lo que dice Jeremías 44:10. No se han humillado hasta el día de hoy. Miren lo que dice Dios, hermano. Jeremías 44:10. No se han humillado hasta el día de hoy, ni han tenido temor, ni han caminado en mi ley, ni en mis estatutos, los cuales puse delante de vosotros y delante de vuestros padres. Miren, hermano, ahí no tenemos excusa. O sea, el humillarnos delante del Señor, hermano, como les dije, ¿verdad? Uno de los sinónimos, la obediencia, hermano. Qué importante es la obediencia. Nosotros podemos decir, hermano, pero no somos obedientes, no somos nada, hermano. Si somos desobedientes a la palabra de Dios, hermano, no vamos a ningún lado. No nos vistamos, hermano, que no nos vamos a cumplir. No podemos vestirnos, hermano, engañándonos nosotros mismos. Entonces todo el pueblo de Judá, mire, este es uno de los hombres que no se humilló. Un rey, hermano, el rey Usías no se humilló. El rey Usías, Dios lo prosperó, hermano. Dice que ganó fama, pero cuando él ganó fama, y eso es los problemas, cuando hay unos que se hacen famosos, hermano. Uy, el siervo de Dios, que tremendo, busca a Dios. Se engrandecen. Le pasó al rey Usías. Y como el rey Usías se sintió grande, hermano, quiso hacer lo que no tenía. Mire, hizo lo que hizo Saúl, hermano. Saúl no tenía que ofrecer sacrificios, hermano. Samuel se lo reclamó. Locamente has hecho, le dijo. Ay, Saúl dijo: oh, me esforcé. Me esforcé porque vi que los filisteos ya estaban con nosotros y no había clamado el favor de Dios. Y yo me esforcé para hacer eso. No tenía que el rey Saúl, hermano, no le convenía a él hacer sacrificio. No. Él no tenía, no le tocaba a él hacer sacrificio. Eso le tocaba a Samuel, el profeta. El rey Usías hizo igual. Él quiso ofrecer incienso, hermano, dentro del templo. Como él se sintió grande, yo soy capaz, no, yo puedo ofrecer sacrificio. Yo estoy bien delante de Dios, soy poderoso, soy famoso. Dice que se metió con un incensario al templo. Y los sacerdotes, hermano, lo enfrentaron y le dijeron: rey Usías, no te toca a ti hacer sacrificio, no te toca a ti comer incienso. Y dice, mire, y lo más terrible, hermano, que esta gente se enoja, hermano. Cuando usted los enfrenta, se enojan, hermano pastor.
Usted le dice que, ¿por qué hacen así? Que no sean así, y se enojan. Eso fue lo que hizo el rey Usías. El rey Usías se enojó, hermano, porque los sacerdotes lo enfrentaron y le dijeron: rey Usías, no te toca a ti ofrecer incienso. Y dice que se enojó contra el sacerdote. Y cuando se enojó con el sacerdote, hermano, como que quiso, ¿verdad?, agarrarlo del pelo, quizás, ¿verdad? Dice que en ese momento, hermano, le cayó la lepra, en la frente se le vio. Cuando los sacerdotes lo vieron, hermano, dice que lo sacaron rápidamente, y él también se corrió, hermano, porque vio que ya la lepra le había caído en su cuerpo. Por aparentar, hermano. Por aparentar. Esto no es de aparentar, hermano. Esto es de humillarnos, de ser humildes, hermano. Gloria al Señor. De reconocer que somos débiles y que fallamos, hermano. Eso le pasó. Y dice que el rey Usías, hermano, murió leproso. O sea, no se arrepintió, no se humilló. A lo mejor si se hubiera humillado como a los otros reyes, tal vez como a Manasés. Manasés dice que fue uno de los peores reyes, hermano. Idólatras. Hacían estatuas, ¿me entiendes? Y aún a sus hijos, dice, pasó por fuego. Eso, ofrecer a los dioses, a sus mismos hijos. Hasta eso llegó Manasés, el rey Manasés. Pero y dice que Dios mandó a los asirios, hermano, y se lo llevaron encadenado para allá, para Siria. Pero cuando ya estaba él encadenado allá, ahí se arrepintió. Se humilló delante de Dios, dice, y dice que Dios lo levantó, hermano, y lo cerró. Entonces, hermano, ¿qué es la enseñanza? El verdadero arrepentimiento, hermano, cuando nosotros nos arrepentimos de corazón, hermano, pero tenemos que humillarnos de corazón. Entonces, la verdadera humillación, hermano, es hacer como está escrito en la Biblia, no por nuestros propios conceptos, hermano. Es por eso que la iglesia, hermano, está patas arriba, uno por un lado y otro por otro, porque cada uno queremos hacer como nosotros queremos. Tenemos que seguir estos mandamientos, hermano. Aquí están las alineaciones, cómo Dios quiere que nos comportemos, aún en la iglesia. Cómo tenemos que sujetarnos, hermano, a los hombres que Dios ha puesto. No, yo obedezco a Dios, ¿y al hombre qué? Entonces, por gusto, Jesucristo puso apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, pastores. ¿Tú haces por gusto? Entonces, Cristo estuviera aquí en la iglesia, ¿verdad? Cristo se hubiera hecho, hermano, ¿cuántos miles para estar en cada iglesia? Imagínense. No, Jehová es mi pastor. Entonces, no, esa es parte de la humillación. Si no entramos en el carril de la Biblia, que la Biblia dice, hermano, no estamos que no vamos. Tenemos que humillarnos de corazón. Miren lo que dice Mateo, cerramos con esto, hermano. Miren lo que dice Mateo 23:12. Porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Póngase de pie, hermano. Hasta aquí lo dejamos. Le damos la gloria al Señor, hermano, porque Él nos ha hablado, nos ha ministrado, hermano. Mire, yo voy contento. Yo no sé si usted va contento para su casa, hermano. Yo voy contentísimo, porque Dios nos ha visitado, nos ha ministrado, nos ha hablado, hermano.